Y déjeme mostrarle entonces el versículo que hoy leímos a la tarde. Dice Marcos 14:13, envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y esto es palabra de Dios. Solo necesito resumir muy rápidamente lo de esta tarde. Yo le pediría que consiga el mensaje del primer servicio de hoy. Pero haciendo un repaso así, veloz, dijimos esta tarde que hay que seguir al hombre que lleva el cántaro con agua, lo cual no era común. En aquella época las mujeres se encargaban de esa tarea, ir a buscar agua. Ver a un hombre con cántaro de agua haciendo la tarea de una mujer no era la costumbre, era extraño. Así hoy, en general, el común denominador en el conglomerado evangélico cristiano es ver que la gente está en otro rollo, buscando otras cosas, pero cuando encontrás un hombre, un ministro, una iglesia, un ministerio que lleva cántaro con agua, el agua representa la palabra, el agua representa el Espíritu Santo. Ese ministro con palabra, con revelación, con poder del Espíritu Santo, de verdad, genuino, hay que seguirlo. Y entonces se entra a aquella casa y lo que hay que hacer es preparar el aposento. Porque el Señor quiere tener la última Pascua y la primera Santa Cena. A partir de allí se celebra Santa Cena en la iglesia del Señor. Esa iba a ser la primera vez. Entonces, en ese aposento que había que preparar, iba a ocurrir algo histórico. Venía un cambio, una transición, una nueva historia, algo nuevo de Dios. Pero como venía algo grande, como lo que iba a suceder era algo importante, entonces el lugar también es importante. Hoy a la tarde dijimos, el lugar es tan importante como lo que va a suceder allí. Si vas a hacer algo importante, siempre has de buscar un lugar importante también. Le decía a la tarde a los matrimonios, si quiere tener una cena romántica, es importante el lugar. Claro, más importante es el matrimonio, es que estén los dos, pero también es importante el lugar. Porque si lo que va a ocurrir es algo importante, el lugar también tiene que ser importante. Dale importancia al lugar donde nos encontramos con Dios. En este caso, el aposento alto. Aposento alto es una figura en la Biblia que nos habla de ese lugar de comunión con Dios. Es la cámara de arriba. Es decir, de alguna manera, la casa en la planta baja representa el mundo, las cosas terrenales. Pero el aposento alto, que es la cámara de arriba, representa las cosas celestiales. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir a la cámara de arriba, al aposento alto, para encontrarnos con Dios. Pero hay mucha gente que se queda siempre en lo terrenal y no tiene su aposento, no tiene su lugar de comunión profunda con Dios. Eso hay que recuperarlo, eso hay que restaurarlo. Este es tiempo de preparar el aposento. Nos hablaba esta tarde el Señor, MCN, yo quiero derramar algo grande, algo importante. Esto no es juego, esto es algo serio, de vida y muerte, esto es algo tremendo. Pero yo, dice el Señor, no puedo derramar vino nuevo sobre odres viejos. No puedo soltarles lo que preparé para ustedes si no preparan el aposento. Hay que preparar el aposento. Noten allí en el verso 15 que dice que el aposento está dispuesto y entonces hay que prepararlo. Entonces, primero que nada, estar dispuestos, que tu corazón esté dispuesto, que nuestra vida delante de Dios, me refiero a nuestra vida de servicio,
esto de seguirle al Señor, y como ministerio Casa MCN estamos abriendo otros lugares, extendiendo la palabra, abriendo nuevas obras. Bueno, que esa vida de servicio a Dios, hermano, esté dispuesta. Así tiene que estar la iglesia. Pero además de estar dispuestos, hay que preparar el aposento. Dice ahí, preparad para nosotros allí. Gloria a Dios que hay un aposento dispuesto. ¿Hay una iglesia dispuesta? ¿Hay gente dispuesta aquí? Buenísimo. Bueno, ahora hay que preparar a esa gente dispuesta. Hay que preparar a esa casa dispuesta. Vamos, tienen que ponerse las pilas, le dice el Señor, porque es la última Pascua y la primera Santa Cena. Es un suceso importante que vamos a tener allí. Así que hay que tener el aposento de punta en blanco. El lugar es tan importante como lo que va a suceder ahí. Preparen la Casa MCN. Casa MCN, preparemos nuestro aposento alto para encontrarnos con Dios, para tener un encuentro con Dios como jamás lo hemos tenido. Hay que preparar el aposento. Amén. Entonces, vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 19. Algo interesante que dice la Biblia. Aquí tenemos la versión, la Biblia de oro. Dice, le respondió Elías, dame tu hijo. Y tomándole de su regazo, lo llevó al aposento de arriba, donde estaba hospedado, y lo puso sobre su cama. Quiero que sepa que en este capítulo aparece la figura del aposento alto. Y se nos dice que ahí estaba el profeta Elías. Usted recordará la historia. Él es enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. Y él cuando llega había hambre, había crisis. Pero él le dice a la viuda, dice Dios que me des primero a mí. Y entonces después no faltará el aceite ni la harina. La viuda creyó en Dios. Le dio al profeta lo que pidió y entonces Dios hizo el milagro. Nunca más faltó, hermanos, el aceite, nunca más. Gloria a Dios porque Él es bueno, poderoso y hace milagros en medio nuestro. Entonces Elías se queda a posar en esa casa. ¿Dónde? En el aposento alto. Y sucedió que el hijo de esta viuda, se acordarán ustedes que ella tenía el último poquito de aceite y de harina para comer ella, su hijo, y después ya esperar morir. Bueno, ese hijo pasó el tiempito y cayó muerto. Y ella le presenta el caso al profeta. Mirá, mi hijo se murió. Y ahí es cuando el profeta le dice, dame tu hijo. Se lo saca del regazo y se lo lleva al aposento alto. Y hermanos, Dios hace un milagro tremendo y ese hijo vuelve a la vida. En instante vamos a volver a esa historia de lo que pasó con este niño cuando lo lleva el profeta al aposento alto. Pero antes, quisiera que la iglesia mire cómo es el contexto, cómo está ocurriendo en este momento, cómo eran los días de Elías. Déjeme mostrárselo, vamos a ver en la palabra del Señor, Lucas capítulo 4, verso 25 y 26. Este es Jesús hablando y Él dice, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y esta es palabra de Dios. Ayúdeme por favor, juntitos estudiemos esta palabra. Dice el verso 25, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Yo quisiera subrayar allí los días de Elías. Y oiga esto con atención, por favor. Tenemos que prestar atención a esto porque
Dice el libro de Malaquías que antes que venga el gran día de Jehová, es decir, antes que empiece el periodo tribulacionario y justo antes el arrebatamiento de la iglesia, Dios enviará a Elías y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces déjenme decirles, estamos en los días de Elías. Y si quiere un estudio más profundo, escatológico de este concepto, los días de Elías, déjeme decirle que hoy nos toca vivir los inicios de los días de Elías, pero se van a manifestar en toda su plenitud a la mitad de la tribulación, los días de Elías. Ahí ya no estará la iglesia, pero hoy ya estamos caminando en los días de Elías. Estudiemos entonces cómo eran los días de Elías según lo que estamos viendo en la palabra, según lo que hemos leído de la historia de Elías. Yo estoy seguro que usted lo leyó, usted es cristiano y lee la Biblia, gracias a Dios, como los hermanos de Groenlandia, ¿verdad? Acompáñeme entonces y miremos cómo son los días de Elías. A ver, dice que había ¿qué? Muchas viudas. Muchas viudas. ¿Qué pasaba en esos días? Los hombres morían. Había una crisis y las familias quedaban sin cabeza, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Las familias quedaban sin el soporte, sin el sostén. Los hombres eran los que sostenían la casa. Y ahora esos hijos quedan huérfanos y esas mujeres viudas. Y dice que eso era lo que proliferaba. No había cabezas y no había sostén, no había cobertura. Hoy sucede, y usted tiene que estar atento, estamos en los días de Elías y a veces uno puede ver, entendiéndolo espiritualmente, cómo está faltando cabezas. Cualquiera agarra y abre un local y dice que es pastor o que es apostólico y profético o qué sé yo, pero reales cabezas levantadas por Dios no hay. Hay muchas viudas, también es un concepto que nos habla de una mujer que no tiene cobertura, que no tiene cabeza, que no tiene a quién rendirle cuentas. Y cuando se habla de una mujer, uno puede también tomarlo como figura de la iglesia. Una iglesia que no tiene a quién rendir cuentas, que no reconoce autoridad, que cualquier colectivo lo deja bien, que a veces hasta por pleito, por hacer jugadas de ajedrez desde su falta de espiritualidad y lleno de carnalidad, hay gente que lo que hace son alianzas con este ministerio, con aquel. Ay, yo ahora me junto con este ministerio o voy tras aquel que es famoso, o escuché y vi en YouTube tal persona, voy a pagar una entrada y voy a recibir mucho de Dios, pero no responden a nadie. Jamás se sujetaron a nadie, no saben lo que es tener una cabeza. Muchas viudas, no pocas, muchas iglesias así. ¿Me estoy dando a entender? Muchos cristianos así. Acuérdese también que en los días de Elías había otro personaje femenino muy fuerte que vendría a ser el archienemigo de Elías. ¿Quién era? Jezabel. Y Jezabel representa justamente eso, el matriarcado, representa la destrucción familiar. Por eso Elías trae restauración familiar. Jezabel representa a esa mujer que sometía a su marido. El rey era el marido acá, pero ella lo mandaba a él. Es un espíritu que destruye los diseños de Dios para la familia y se levanta en rebelión contra Dios. Entonces, cuando decimos muchas viudas y entendemos que es gente sin cabeza, sin autoridad, estamos entendiendo mucha rebeldía, mucha rebelión. Así son los días de Elías. Dale otro enter y vamos a ir viendo movimiento jezabélico. Tremendo, porque empieza a operar ese espíritu en las casas, en la iglesia, en los corazones de los hermanos.
No estamos en el río de Elías restaurando familia. A veces nos encontramos en el río jezabélico, que el Señor la reprenda, destruyendo familias en vez de uniéndolas, haciendo añicos las casas en vez de restaurarlas. ¿Por qué? Porque hay un movimiento jezabélico presente. Así ocurre en los días de Elías y eso estamos viviendo hoy. ¿Qué más, hermanos? Veamos. Proliferación profética. Y le quiero dar o mostrar el aspecto negativo de la proliferación profética. Usted se acordará que cuando hablan Dios y Elías le dice, yo soy el único que he quedado. Pero Dios le dice, no, mira, hay 7,000 profetas como vos que no doblaron sus rodillas ante Baal. Lo que estaba diciendo es, son días donde hay una gran cantidad de profetas, proliferación profética, pero entre esa proliferación profética hay un montón de gente que se levanta como profeta, pero Dios no lo levantó. Que profetiza y dice, Dios dijo tal cosa y Dios no dijo nada. Que andan levantando apóstoles y nadie los envió a levantar nada. ¿Me estoy dando a entender? Proliferación profética muchas veces es negativo y hay algunos estudiosos de la Biblia que son más atrevidos y dicen que muchos de los profetas de la época de Elías se acostaban con Jezabel y ella les decía lo que ellos tenían que decir y hacer en el pueblo de Dios, porque Jezabel, controlando a los profetas, podía manipular al pueblo del Señor. Así son los días de Elías, son los días que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué más? Dice que el cielo se había cerrado y había gran hambre en la tierra. Le tocó a Elías estar en ese tiempo, cielos cerrados y una gran hambre. ¿Qué nos trae eso? Eso trae crisis energética, colapso financiero. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy. En esa época, hermano, el que tenía un poquito de aceite, tenía oro. ¿Sabe lo que era oro en esa época? El agua. El agua, quien tenía un poquito de agua, hermano, Dios era millonario. Pero como escaseaba todo esto, entonces no había manera de desarrollar la vida, de producir crisis energética y colapso financiero. Eso se dio en los días de Elías. Hoy vine a decirles, a nosotros nos toca hoy espiritualmente estar en los días de Elías. Prepárate, iglesia, para ministrar y fluir en medio de crisis energética, en medio de colapsos financieros. No amedrentarte, no asustarte, dice la palabra de Dios, no temas, sé valiente, esfuérzate, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y en medio de esa desolación, en medio de esa crisis, en medio de esas dificultades, nos tocará ministrar como Elías. ¿Qué más? La Biblia habla que había una juventud burladora. Si usted leyó la historia, con Elías ocurría y luego también con su discípulo Eliseo, al cual los pibes lo cargaban, lo llamaban pelado y lo burlaban y lo insultaban. Estamos hablando, atención con esto, una generación, una juventud desechada por Dios, una juventud a la cual Dios le cerró el cielo, porque ellos están alejados de Dios. Ellos se creen la nueva generación que va a traer cosas nuevas y un cambio a la iglesia y ellos ni saben quién es Dios. Se burlan de la venida del Señor, se burlan de los verdaderos siervos de Dios y eso acarrea juicios impresionantes, hermano. Esto es algo a tener muy en cuenta porque hoy ocurre eso. ¿Qué más? Sigamos. Había división en los días de Elías, estaba dividido el reino, estaban los judíos y estaba Israel. Estaban los que tenían su capital en Jerusalén y los que tenían su capital en Samaria. El reino dividido es una estrategia del enemigo justamente para detener el avance de la obra de Dios. Pero Elías aparece para traer de parte de Dios un mensaje de unidad, de armonía. Recuerda, hermano, que la iglesia recibe al Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Y cómo estaban ellos? Unánimes, juntos. Pero Satanás va a tratar de que nos dividamos, de que haya divorcios, separaciones. Esos son los días de Elías.
¿Qué más dice la Biblia? Ahora viene algo bueno. En medio de todo esto malo que acabamos de describir, surge un despertar con Elías. Déjeme presentarlo de esta manera. En tiempos de muchas viudas, en tiempo de movimiento jezabélico, donde proliferan falsos ministros, en tiempos de cielo cerrado y gran hambre, de crisis, de colapso, en tiempo de burladores y de división, Dios levanta, Dios hace surgir un despertar. ¡Aleluya! ¿Cómo llegó ese despertar? Llegó con Elías. Elías, con el poder de Dios, hace bajar fuego del cielo y le recuerda al pueblo: basta de Baales, basta de idolatría, de paganismo. Ustedes tienen un Dios que es todopoderoso, dueño del cielo y la tierra. Volvamos al Señor, volvamos al Señor. Un despertar en Israel. Amén. ¿Cuántos celebran esto y le dan gracias a Dios? Vamos a levantar ese aplauso y darle gracias, porque Él hace 3 años nos habló de un despertar. El despertar, el despertar, el despertar. En los tiempos de Elías surge un despertar. Vamos, yo quiero escuchar esas palmas, porque de esta casa está saliendo el despertar a toda la Argentina. De esta casa fluye un mensaje, un despertar a las naciones. Vamos, aplauda con fuerza a Dios. En medio de falsos ministros, en medio de falsas iglesias, en medio del engaño, de la confusión, de la crisis, hay un despertar espiritual. Amén. Gracias, papito Dios. Ahora, escuche, ¿cómo viene ese despertar? Ese despertar surge porque se recuperó el altar de Dios. Míralo al que tenés al lado, decirle: hay que recuperar el altar. ¿Cómo recuperó el altar Elías? Él vio cómo todo el pueblo se fue tras los Baales. Y entonces se animó a un desafío. Y retó a los sacerdotes de Baal: hagan su rito y pídanle fuego a su Dios. Yo también voy a hacer mi altar y pedirle fuego a Dios. Y el Dios que envíe fuego, ese es el verdadero. Entonces, ¿qué hace Elías? Recupera el altar que se había perdido en Israel. Hacía mucho tiempo que la gente ya no levantaba un altar a Dios. Estaban en otro rollo, en otras cosas, engañados, ahí, llevados de las narices por Jezabel. Pero viene Elías, toma 12 piedras. Diga conmigo, el 12 representa orden y representa gobierno de Dios. Vamos, diga conmigo, orden y gobierno. Entonces nosotros, cuales Elías, tenemos que poner orden en casa. Tenemos que traer el gobierno de Dios a nuestra familia, aquí a la iglesia. Y ahí vamos recuperando el altar. Y dice la Biblia que Elías hizo algo muy interesante. Llenó de agua el altar. Todo el altar, pero lo inundó de agua. Recuerde, estábamos en épocas donde el cielo se cerró, no había lluvias, faltaba el agua. El que tenía agua era millonario. El que tenía agua tenía oro. ¿Qué hace Elías? Toma lo más valioso que había en ese momento, el agua. Como va a suceder ahora, porque estamos en días de Elías. Ahora en este planeta el que tenga agua tiene oro. Pero Elías tomó el agua, que era lo más valioso del momento, y llenó el altar, lo derramó en el altar. ¿Sabe lo que nos enseña eso? Y es la razón por la que muchas veces en la iglesia no se recupera el altar. El altar para que baje el fuego de Dios, para que surja un despertar espiritual. Por esta razón es que muchas veces falta ese despertar. ¿Por qué?
Porque para recuperar el altar es necesario que demos lo que más cuesta. Que seamos capaces de ofrendar con una generosidad nunca antes vista. El tipo agarra agua, hermano, que era oro, y lo llenó, lo vertió en el altar. Se la podía guardar para él, pero lo dio todo para que Dios envíe el fuego, para que haya un despertar. ¿Realmente quieres un despertar de Dios en Argentina? Le voy a preguntar a la iglesia de esta noche, ¿realmente anhelamos un despertar espiritual en nuestro país? Entonces al que tenés al lado, decile, vas a tener que dar lo que más cuesta. Mastiquemos, mastiquemos. Como cuando come chicle, ¿vio? Mastiquemos. Dar como nunca antes di. Dar lo que más vale. Queremos un despertar en toda Argentina. Dios me dio ese mensaje hace bastante tiempo y ustedes son testigos de eso. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no estoy viajando todas las semanas? ¿Por qué no está nuestro mensaje en la tele, en la radio, en todos lados? ¿No será que falta que la iglesia, como Elías, empiece a traer su agua, su ofrenda valiosa, como hacía la iglesia prometida, la iglesia primitiva, que traía todo lo que tenía a los pies de los apóstoles, para que el evangelio sea predicado? A veces la gente dentro del conglomerado evangélico corre atrás de unos fantoches que con labia, que con palabras engañosas, hermano, le sacan la plata a la gente. Y ahora vamos a levantar sobres de tanta guita, y en 10 minutos desplumó a la iglesia. Ese hermano aparece después predicando el evangelio en la televisión, en la radio, extiende la obra, se abren nuevas iglesias. No, pero sale en el Facebook de vacaciones en Disney. Y las ovejitas contentas ahí, tirando su recurso. Pero cuando el siervo de Dios o un verdadero Elías dice, vamos a restaurar el altar, la gente mezquina el agua. No tengo, no puedo. Si tenemos pastores que nos dicen a las ovejas, bueno, si usted no puede, no dé, está bien, Dios se entiende. Si usted no puede, no dé. Si usted no puede, no dé, no dé, no dé. Entonces, ¿qué hacen las ovejas? No dan. Y si no dan, no van a recibir. Diga conmigo, el que no siembra, no va a cosechar. Entonces usted está contento, ay, mi pastor, qué piola que es. Él sí entiende al pueblo. No se puede dar, no se puede, no damos. Déjeme decirle que el pastor que le dice a las ovejas que no den es porque él tampoco da. El tema es que hoy lo que tienen lo están comiendo, lo están consumiendo, mañana, pasado y después se terminó. ¿Y ahora qué comemos? Bueno, vayamos a buscar cosecha. ¿Qué cosecha? Si en los últimos años no sembraste. Y no sembraste porque estabas contento con el pastor que dice, está bien, no dé, si no se puede, no dé, no hay problema. Cuando en la casa de Dios no se le enseña al pueblo a dar lo mejor, lo más valioso, estamos condenando al pueblo a que no haya un despertar, a que no haya cosecha, a que no haya avivamiento, no va a haber fuego del cielo. Entonces a veces a los ministros nos toca la tarea desafiante, fuerte, de decirte, esa agua que tienes, que vale oro, es ese recurso tremendo, lo más valioso que tienes, hay que traerlo al altar. Hay que traerlo al altar. No, ni loco, pastor. Bueno, yo solo te digo, hay que traerlo al altar.
Si quieres el despertar, si quieres el fuego del cielo, hay que sembrar, hay que invertir. Y Elías dio lo más valioso de ese momento, el agua. Yo espero que alguien tome esa palabra. Y entonces, ¿qué más había en el tiempo de Elías? Paternidad. Porque fue allí, con Elías, que aparece el concepto. Cuando su hijo espiritual y su discípulo, Eliseo, lo considera como su padre. Usted leyó, ¿verdad? El versículo. Cuando Elías es arrebatado y Eliseo le dice, Padre mío, Padre mío. ¿Qué trajo el ministerio de Elías? Paternidad. Dice la Biblia, yo enviaré a Elías y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Qué trae Elías? Paternidad. Justamente lo que Jezabel quiere destruir. Jezabel levanta el matriarcado, el feminismo. ¡Fuera los hombres! ¡Abajo los hombres! Son el diablo. Pero Dios en su diseño dice, mirá, el hombre es cabeza del hogar y tiene que desarrollar paternidad. El mundo está como está por falta de padres. La gente se mata en la calle, los jóvenes se pierden en alcohol, drogas, muerte y pecado. Y en el gran porcentaje de los casos el tema recurrente es ausencia de padre. Pero entonces Dios envía a Elías y trae paternidad. Diga conmigo entonces, diga, en medio de muchas viudas, movimiento jezabélico, proliferación profética, ahora son todos profetas, ¿viste? O apóstoles. En medio de cielo cerrado, de gran hambre, diga conmigo, en medio de la crisis. Ahora diga, en medio de los burladores. Vamos, dígalo fuerte, en medio de la división. Levante así las manos y diga, Dios levanta el movimiento Elías. Grite conmigo, hay un despertar. Viene la paternidad de Dios. Los corazones se restauran y la iglesia es levantada. ¿Cuántos lo celebran esta noche? Aleluya. Amén. Entonces, en estos días de Elías, diga conmigo, hay que recuperar el altar y restaurar la paternidad. Agarre eso porque esto es clave. En estos días de Elías, hay que recuperar el altar y hay que restaurar la paternidad. Recuperar el altar, restaurar paternidad. Recuperar el altar, restaurar paternidad. ¿Está agarrando eso? Al que tenés al lado, decirle, llévate esto a tu casa, hermano. ¿Se lo lleva a la casa? ¿Qué tienen que hacer en casa? Recuperar el altar. Vamos, hagan un altar familiar. Vuelvan a la oración, a la devoción por Dios, a entregarle todo a Él, a consagrarle todo a Él, a estar dispuesto a derramar toda su agua, su ofrenda más valiosa, delante del Señor. Iglesia, vamos, familias, todo para Él, hermano. ¿Para qué va a guardar usted? Si sembrando en el Señor usted tendrá bendición. Conságrele su tiempo, su vida, su servicio, su esfuerzo. Recuperen el altar para el Señor. ¿Y qué otra cosa tienen que hacer en casa? Restaurar paternidad. Empezando por tener su padre espiritual. Che Martín, ningún Che Martín. Es su pastor. Y después de pastor, si usted avanza, madura, progresa, tiene que encontrar en su pastor a su padre. Padre espiritual. Necesitamos la paternidad en medio de este tiempo que vivimos. Si no, no va a aguantar, hermano. Si no, se va a caer también como el resto del mundo. Pero cuando estamos bajo paternidad es estar bajo cobertura. Diga conmigo, el cuidado de Dios sobre toda mi vida. Mastiquemos.
Mastiquemos. Mientras uno de los músicos me va a ayudar a ministrar, mastiquemos. Recuperar el altar, restaurar paternidad. A ver, dígalo conmigo. Recuperar el altar, restaurar la paternidad. Diga conmigo, Señor, que se levanten padres en este tiempo. ¿Qué tal si lo oramos? Hay 30 segundos. Órelo con fe. Órelo con responsabilidad. Levanta verdaderos padres espirituales y físicos. Verdaderos padres en la iglesia, en la sociedad. Verdaderos padres. Verdaderos padres. Gracias, Señor. Necesito un padre, Señor. Hoy lo reconozco. Tengo que madurar y no ser solo oveja del redil, sino ser un hijo de la casa. Y considerar, reconocer al Padre que pusiste sobre mí. Padres. Orá conmigo y decirle, Señor, ayúdame a honrar a mis padres físicos. Ay, Jesús. Por ahí en eso a veces fallamos. Descuidamos a nuestros viejos. Señor, que se restaure paternidad. En el nombre de Jesús. Quiero darle esta palabra a todos los hombres de esta casa. Tus hijos necesitan que seas un buen padre. Tus hijos necesitan que seas un padre lleno de Dios para cubrirlos. La cobertura de tus hijos, sobre todo cuanto más pequeños son, es el padre. Si el padre anda viendo pornografía, los hijos tienen una puerta abierta por donde algún bicho se va a meter. Después lloramos cuando vemos a nuestros hijos incurriendo en cosas que decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo está así? ¿Qué le pasó a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo llegó a esta situación? Pero es que los padres, hermanos, los padres, que Dios nos ayude. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser padres de verdad. Entonces, varones de esta casa, tus hijos necesitan un buen padre. Si vos maltratás a tu esposa, le estás legando a tus hijos una maldición. Si no sostenés tu casa, si no sos un hombre de bien, si no buscas a Dios, no estás cubriendo correctamente a tus hijos. Reitero, varones, tus hijos necesitan un buen padre. Entonces usted dirá, pastor, ¿cómo hago? Yo quiero ser un buen padre. Ok. Número 1, estamos en los días de Elías. Y él trae paternidad. Entonces lo primero que tienes que hacer, si quieres ser un buen padre en tu casa, es reconocer tu padre espiritual. Y esta noche tiene que ser el día donde en este aposento algunos dejen de ser solo ovejas y pasen a ser hijos.
que puedan dejarse cubrir, cuidar, proteger, tapar por el manto paternal del ministro que Dios puso sobre ti. Y mira, sin orar, solo dando ese paso, sin orar, hay cosas en tu casa que van a cambiar ahora. Y te lo quiero demostrar por la palabra. Déjeme demostrárselo. Vamos a ir otra vez a Primera de Reyes 17. Elías tomó al niño, ¿se acuerdan? Lo llevó al aposento alto. ¿A dónde lo llevó? Y en el aposento alto dice la Biblia que se tiró sobre el niño. Tiraba su cuerpo, el cuerpo del profeta sobre el cuerpo del niño y oraba y le pedía a Dios: Señor, esta viuda me dio de comer, me dio hospedaje, no le quites a su hijo. Señor, y le clamaba y se tiraba arriba del niño. Así estaba orando, tremendo, en el aposento alto. ¿En dónde? Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de Elías. Sopló vida y el niño resucitó. Y entonces dice, Elías tomó al niño, lo bajó del aposento alto a la casa y se lo dio a su madre. Y le dijo: mira, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Ok. Quiero cerrar esta noche hablándole a los que tienen sus hijos muertos. Puede ser muertos en delitos y pecados. Puede ser muertos porque se apartó, se enfrió y está en desobediencia con Dios. A veces hay padres o madres que dicen: yo no puedo creer lo que se metió mi hijo. Lo encontré mirando tal cosa en internet. Le encontré cigarrillo en su campera. Lo que descubrí anoche de mi hijo, de mi hija. Y a veces los padres nos desesperamos y vamos a orar y decimos: Dios mío, ayúdame. Que es horrible, hermano, cuando se trata de nuestros hijos. Pero ¿qué pasó acá? Llevaron al hijo al aposento alto. Al aposento alto. Vamos, diga conmigo: Dios nos mandó a preparar el aposento. Diga conmigo: porque aquí van a resucitar los hijos. Alguien tiene que celebrar eso en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Mira, la mujer había quedado viuda. No tenía a quién correr, a quién llorar. ¿Quién estaba en su casa? El ministro. Wow, es difícil esta noche decir algunas cosas. Yo le pido a Dios que me guíe, me ayude. Pero mira, mucha parte de la iglesia tiene problemas en la casa, problemas graves, porque la cabeza de ese hogar es un cabezón rebelde que no se sujeta a Dios ni a sus ministros. Entonces, como él no se sujeta, él no puede ser cobertura. ¿Y qué logra con eso? Que sus hijos se queden huérfanos, aunque el tipo viva, y su mujer viuda, aunque él esté presente. Ahí entra la muerte a las casas. ¿Qué tiene que hacer esas familias? Mira, hermano, primero tratar de hacerle entender a ese varón la importancia de que se restaure en paternidad. Pero si no quiere entender, o si es un esposo inconverso, o apartado, o está re duro, bueno, mire, lo que tiene que hacer esa mujer de Dios, esa cristiana, es reconocer paternidad. Ella ya no era una viuda y ese niño ya no era un huérfano. Ahí había llegado el ministro de Dios. Y recuerde que Elías traía paternidad. ¿Qué traía Elías? Entonces la mujer viene con su crisis familiar al padre espiritual.
Y en el aposento alto, donde están los padres en comunión con Dios, suceden milagros. Resucitan los muertos. Vamos, diga conmigo, mis hijos serán salvos, porque llegué a una casa de verdad, donde hay aposento, donde hay paternidad, donde hay gloria de Dios. ¿Cuántos celebran eso en fe? Amén. 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 Vamos, celébrelo esta noche. Pero mire, hay de las ovejitas que están en lugares errados. Hay de las ovejitas que están en lugares donde no hay casa, no hay aposento, no hay padre. Porque esos mismos ministros no reconocen padre. Rebeldes, orgullosos. Cuando hablan de una cobertura, se buscan a alguien que les convenga, alguien con quien hace alianza, como para decirle a la gente que están enganchados con algún ministerio o que tienen cobertura. ¿Usted cree que Dios es idiota? ¿Usted se cree que Dios puede ser burlado? Dios tiene designado para cada uno de nosotros un padre biológico. Tú tienes la cara que tienes por tu padre, tienes el pelo que tienes por tu padre, los ojos que tienes por tu padre, el cual fue designado por Dios. Caminas en esta tierra porque ese padre biológico un día te sacó de sus lomos y te sembró en el vientre de tu mamita. Por ese padre biológico hoy estás. Ese padre fue designado por Dios. Si Dios designa padres biológicos, ¿no te va a designar un padre espiritual? Y acá en zona norte hay iglesias muertas, ministros muertos, porque son unos cabezones que no quieren reconocer a un padre. Pero esta noche vengo a declarar, y por eso Dios envió esa jerarquía angelical para hablarle a la zona norte del Gran Buenos Aires. Primeramente, decirle a los que se levantan como padres y no lo son: vayan a cumplir primero con lo que Dios les pidió. Humíllense y arrepiéntanse, porque sus vidas están en juego. Número 2, vengo a decirle a las ovejas, al pueblo del Señor: corran al aposento, donde hay un Padre de verdad, donde Dios trae salud, sanidad, resurrección. Sí, tus hijos van a vivir, 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 tus hijos van a vivir. Tu iglesia va a resucitar. Tu ministerio va a volver a cantar. Sí, mira, tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. Alguien dice amén. Alguien grita amén esta noche. Vamos, que se levante la alabanza. Está recibiendo de Dios. Sí, Señor. ¿Saben lo que yo siento? Dios le dice a MSN: preparen el aposento. Ahora está entendiendo el mensaje. Desde las 4:30 estamos trasladando esto. Preparen el aposento. Van a venir en crisis. Van a venir con almas muertas. Y mire, literalmente con cuerpos muertos. Pero va a haber resurrecciones. Va a haber resurrecciones. Va a haber resurrecciones. Y ni siquiera va a ser necesario que alguien ore o que yo les imponga manos. Solo al decir: quiero venir a esta casa y reconocer a mi Padre espiritual, mira, tu hijo va a vivir, tu ministerio va a resucitar, la iglesia se va a levantar. Pero es hora, hermano, que vengamos al aposento. Al aposento, codialo al que tenés al lado, decirle: por eso hay que preparar el aposento, hermano. Hay que preparar este aposento. Míralo al que tenés al lado, decirle: estamos preparados para recibir viudas y huérfanos. ¿Estamos preparados? ¿Qué hace usted cuando viene la gente? ¿La saluda? Si no la saluda, no estamos preparados. Si usted nos llama a los nuevos para invitarlos al culto, no estamos preparados. Si usted en la semana no le manda ni un mensajito a nadie, no está evangelizando, visitando a los recién convertidos, no estamos preparados. Pero vamos a preparar el aposento. Esta canción dice: sopla en mí, sopla en mí, Espíritu
Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Vamos en este aposento alto, como viento recio, sopla, 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 Espíritu Santo de Dios, sopla tu vida, sopla resurrección, aleluya, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, vamos, vamos, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu, sopla de los cuatro vientos, sopla, sopla, sopla aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí. Sigue orando, sigue ahí, hablando con Dios, Dios mío, aleluya, aleluya, oh, aleluya. Dice la palabra de Dios, más arriba, verso 20. Aleluya. Clamó al Señor Elías y le dijo: Señor Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió, se echó 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Si la iglesia quiere que la juventud se despierte, tiéndase sobre la juventud, échense con toda su fuerza, con todo su ser, lleven al aposento alto el clamor. Y eso es lo que este Padre ha estado haciendo en los últimos años hasta hoy. Desde aquel día en que Dios me dijo: te entrego la juventud para que levantes una generación para Cristo llena del Espíritu Santo. Y dice la palabra
el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó del aposento alto a la casa y se lo dio a la madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Vengo a decirle a todos los que pasaron al altar: mira, tu hijo, tu hija vive. ¿Puede levantar su mano y recibir este milagro? Recibir esta bendición. Oh, aleluya. Porque aquí hay aposento alto, porque aquí ha llegado Elías, porque aquí hay despertar, hay paternidad, y usted vino a ponerse bajo esa paternidad. Dios te dice: mira, tus hijos vivirán, y los hijos de tus hijos, hasta tercera y cuarta generación. Mi bendición te perseguirá y te alcanzará. Aleluya. El bien y la misericordia te seguirán a ti y a tus hijos todos los días de sus vidas. La gloria de Dios está sobre ti ahora. Recibe el milagro de Dios. Recibe el toque poderoso de Dios. Vuelven los hijos. Vienen los hijos. Regresan los hijos en el nombre de Jesús. Esta noche entregale tu hijo al Señor. Entregale tu hija al Señor. Decile: Dios, haz lo que tengas que hacer. Llévatelo al aposento alto. Pero te ruego, haz tu obra. Tócalo, Señor, tócala, Señor. Y de cierto te digo, hermano, hermana, tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive, tu hijo vive. Prepárate, casa MCN. Ustedes han visto que todo lo que Dios me ha hablado y yo compartí se ha cumplido. Hoy vengo a decirles de parte de Dios: prepárate para un aluvión de hijos. Hijos del norte, del sur, del este y el oeste. ¿Cuántos lo celebran?